Hola, mi nombre es Joshua Contreras y hoy vengo a hablarles acerca de la Ley Orgánica del Ministerio Público de Guatemala. El Ministerio Público nace como una institución independiente de la Procuraduría General de la Nación el 18 de mayo de 1994, con la vigencia de la Ley Orgánica del Ministerio Público, decreto número 40-94 del Congreso de la República. El artículo 3 del decreto 40-94 se refiere a una parte fundamental de la naturaleza jurídica del Ministerio Público, su autonomía, toda vez que ahí se establece que esa institución actuará independientemente por su propio impulso, cumpliendo con todas las atribuciones que le corresponden, sin subordinarse a ningún órgano del Estado ni autoridad alguna. Perseguirá que se realice la justicia y actuará basado en principios tales como objetividad, imparcialidad y legalidad. Así también el Ministerio Público es una institución que auxilia a la administración pública y sus funciones son autónomas y su fin principal es velar por el estricto cumplimiento de las leyes de nuestro país. El instrumento legal que regula los principios, organización, integración y la estructura del Ministerio Público es la Ley Orgánica del Ministerio Público, decreto número 4194 del Congreso de la República de Guatemala. El 18 de mayo de 1994 entró en vigencia la Ley Orgánica del Ministerio Público, puesto en que en esa época el decreto 502 del Congreso de la República debía de ser reformado por el decreto 4194 del Congreso de la República y así cumplir eficientemente con las funciones que le atribuye el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El nuevo Código Procesal Penal le asignó al Ministerio Público funciones que indicaban la necesaria creación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, por lo que sin esta reforma al Ministerio Público no podría cumplir con las funciones que la ley establecía, ya que el decreto 512 del Congreso de la República debía adecuarse a la realidad y así optimizar sus funciones. En nuestro sistema jurídico, en lo que se refiere a la función del Ministerio Público, a través de la historia, correspondió por mucho tiempo a los fiscales existentes ante la Corte Suprema de Justicia y en las salas de apelaciones, después únicamente en las salas de apelaciones, las que posteriormente fueron suprimidas. En el decreto 1762 del Congreso de la República, Ley del Organismo Judicial, de fecha 11 de junio de 1968, actualmente ya derogada, no reguló la actividad de los fiscales, ya que la Ley Orgánica del Ministerio Público, decreto 512 del Congreso de la República, desarrolló el fundamento legal de los fiscales que fuera publicada el 25 de mayo de 1948. El 11 de marzo de 1921 fue reformada la Constitución Política de la República, que regulaba la figura del Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público. Se facultaba al organismo legislativo para designarlo, pero sus funciones no eran claramente definidas. El 31 de mayo de 1929 se promulga la Ley Orgánica del Ministerio Público, decreto 1618, en donde se regula que el Ministerio Público era una dependencia adscrita a la Secretaría del Estado en el despacho de Gobernación y de Justicia, por lo que era una dependencia del organismo ejecutivo. Con el decreto 1187 del 23 de octubre de 1931, se dispuso que cuando el Ministerio Público actuara en representación de los intereses del fisco o en cumplimiento de deberes y atribuciones encomendados por las leyes fiscales, lo desarrollaría bajo la inmediata dependencia de la Secretaría de Hacienda. Los avances del derecho y el progreso alcanzado, derivado de la nueva organización que se proporcionó al país con la Constitución de 1945, con la que hubo necesidad de adaptar a la antigua ley del Ministerio Público, decreto gubernativo 1618, a las múltiples actividades que el Estado tenía que poner en práctica, razón por la cual ésta se modificó haciéndola aún más técnica para que su funcionalidad fuera acorde a las necesidades de la población guatemalteca. A consecuencia de todo esto, nace de la vida jurídica el decreto 512 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Ministerio Público, con funciones ya bien definidas y regulaciones referentes a las actividades del Ministerio Público. En la reforma constitucional, el decreto 4194 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, se regula cuáles son las funciones del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. Esta disposición derogó parcialmente el decreto 512 del Congreso de la República. Lo que persigue con la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público es que exista una nueva coordinación y concordancia con el Código Procesal Penal, contenida en el decreto 51-92 del Congreso de la República. Disposición legal que le asigna al Ministerio Público los principios de autonomía, jerarquía y que los órganos de la institución puedan cumplir con las funciones que la ley le otorga. El decreto 40-94 también es producto de la reforma de la justicia procesal en nuestro medio debido a la función de investigar y ejercer la acción penal que el Código Procesal Penal le confiere al Ministerio Público, funciones que era imposible cumplir con la ley ya derogada por ser obsoleta.
La vigencia de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto 502 del Congreso de la República, fue aplicada en el sistema procesal inquisitivo que en el pasado era practicado en nuestro medio, en el cual eran los jueces los encargados de la investigación, por lo que no respondía con los preceptos de la Constitución vigente y sus reformas. Tal es el contenido del artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece las bases que deben ser desarrolladas en la ley orgánica de la institución. Tampoco esta ley derogada ya no respondía con la sanción del Código Procesal Penal vigente, que fue producto de la reforma de justicia procesal penal en nuestro medio y con el cual se estableció el juicio oral en el proceso penal guatemalteco inspirado en el sistema procesal de corte acusatorio. Al tener al Ministerio Público la obligación de acusar de conformidad con el principio de legalidad, no solamente sus funciones, sino que la institución en sí debe de tener una plena autonomía para cumplir con su finalidad. El jefe del Ministerio Público será el Fiscal General de la República y a él le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. El Ministerio Público posee plena independencia para ejercitar la acción penal y la investigación de los delitos. Es por esto que el Ministerio Público juega un papel fundamental en la administración de justicia, pudiendo ejercer su autonomía para cumplir con sus fines los cuales establece la ley. A continuación les explicaré cómo está formada la estructura de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La Ley Orgánica del Ministerio Público consta de 6 títulos. En el título primero, capítulo 1, aparecen los principios básicos. En el título 2, Organización del Ministerio Público, aparece toda la organización, integración, Fiscal General de la República, Consejo del Ministerio Público, fiscales de distrito y de sección, agentes fiscales, auxiliares fiscales y secretarios. En el título tercero, Ejercicio de la acción penal, aparece la actuación procesal y las relaciones con las fuerzas de seguridad. En el título cuarto, capítulo 1, está todo el régimen financiero. En el capítulo 2 aparece todo el régimen administrativo. En el título quinto, disposiciones generales, aparece la disciplina del servicio, instrucciones y carrera del Ministerio Público. En el título sexto, capítulo único, aparecen todas las disposiciones transitorias y finales. Muchísimas gracias por su atención, espero que toda la información haya sido de su agrado. Hasta luego.